Antes de comenzar las siguientes historias, me gustaría recordarte que subo video cada jueves y domingo a las 6 de la tarde, para que te suscribas, activas la campanita y así no te pierdas ninguno de mis videos. Para las siguientes historias, es recomendable estar en un cuarto oscuro, ponerte audífonos y cerrar los ojos, para así tener una mayor experiencia a la hora de escuchar las historias. Gracias por ver. Como todos los días, otra vez iba rumbo al monte, para cortar verdolagas y otras hierbas para hacer de comer. Mi hijo de 4 años iba conmigo. Mi esposo trabajaba de sol a sol en el campo, y no tenía con quién dejar a mi pequeño Josecito. Mi bebé, muy contento, corriendo y brincando, me acompañaba. Regresábamos a casa justo a mediodía para hacer la comida. Esa tarde salimos a comprar un poco de azúcar, jabón y pan. Cuando veníamos de regreso había 3 mujeres platicando. Me dijeron que sí es cierto. Yo sí quiero ir, vamos. ¿Se imaginan si de verdad que hay dinero? Compraríamos mucha comida para nuestros hijos. Yo seguí caminando, pero con esa duda que no me dejaba durante toda la noche. ¿De qué estarían hablando? ¿Dónde hay dinero? Al día siguiente volvimos al pueblo, ahora por un poco de café, sopas y unas chanclitas para Josecito. Y ahí estaba una de esas señoras que platicaba de ese dinero. Me acerqué a ella y con mucha pena le pregunté. La escuché ayer platicando con sus amigas, de que hay un lugar donde hay dinero. ¿Dónde es? ¿Puedo ir con ustedes? No quieren ir, pues dicen que si vamos tendremos que ser muy cuidadosas, pues se encuentra lo que se busca, pero que hay un pago que dar. Y ellas no quieren ir, les da miedo. ¿Dónde es? Pregunté. Es en el monte, justo donde da su último rayo de luz el sol. Se abre una cueva y puedes entrar y tomar lo que quieras. ¿Y cuál es el pago? No lo sé, y la verdad tampoco quiero ir. Me da miedo. La señora se alejó y me quedé pensando si ir o no. Pasaron varios meses y había olvidado la historia de la cueva, pero una mañana me fui al monte, como siempre con Josecito, y ya de regreso me di cuenta de lo tarde que era. Estaba a punto de dar sus últimos rayos de sol, y recordé aquella historia. Pensé, ¿y si vamos? ¿Qué puede pasar? Si es verdad, solo tomaré un poco de dinero. Le compraré a mi Josecito unos carritos, ropitas, zapatos y mucha comida. Caminamos apresurados y en el momento en el que daba el último rayo del sol, en el monte, se abrió una cueva. Fue impresionante cómo se partía en dos la tierra. Quedó una abertura que me invitaba a entrar. Sin dudarlo, entramos Josecito y yo. Jamás había visto tanto oro en mi vida. Había ollas y botes con monedas desbordando de ellos, y monedas de oro donde quiera. Tomé lo que cabía en mis bolsas, apenas unas cuantas que creía suficiente, cuando de repente escuché una voz que dijo, llévate lo que quieras, pero no olvides lo más importante. En ese momento me asusté tanto que salí corriendo. Había dado 3 pasos fuera de la cueva, cuando vi que mi Josecito no estaba a mi lado. Lo dejé dentro. Corrí apresurada. Entré y tomé de la mano a mi niñito para salir de ahí. Pero aunque corrí, la cueva se cerró. No, no, abran, abran. Por más que grité y lloré, la cueva no se volvió a abrir. Así que estuvimos encerrados ahí, con todo ese oro durante varios días, hasta que Josecito murió de hambre y de sed. Yo estuve un par de días más, para lamentarme el haber entrado a esa cueva, y todo por desear cosas para mi hijo, y ahora entiendo que su muerte y la mía son el precio que tenía que pagar para entrar aquí. Ya no sé cuántos años son los que seguimos aquí. Todos los días veo a mi Josecito desesperado por abandonar este lugar que nos hizo sus prisioneros. Y yo sufro la tortura de que mi niñito me vea a los ojos y me pregunten con lágrimas en su cara, mamá, ¿cuándo vamos a salir de aquí?
Clarita, como de cariño, le decía a su madre. Era una niña de 7 años. Elisa quedó embarazada de ella con tan solo 15 años. Su madre la echó de la casa, y desde entonces se vale por ella misma y su hija. Pero Elisa, por su edad, no conseguía un buen trabajo que le ayudara a sobrevivir junto a su pequeña. Había días que les tocaba dormir en la calle, pues el dinero no les alcanzaba para pagar la renta. Otros días, Elisa pasaba días sin comer, para que a su hija no le faltara la leche. Clarita, desde que era una bebé, su comportamiento era extraño. Elisa miraba cómo sonreía sola y jugaba como si alguien estuviera ahí, frente a ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había oído que los bebés miraban ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un buen trabajo, que le proporcionaría el dinero que necesitaba para vivir bien, junto a su pequeña, se mudó a una casa, a la cual estaría pagando por partes, pero que al final sería suya y de su pequeña hija. Le estaba yendo bien, mejor que nunca. Clarita se quedaba sola en la casa durante la noche, pues su madre salía a trabajar. Elisa jamás le había contado a su hija a qué se dedicaba, por lo que tenía que salir por las noches. Era demasiado vergonzoso para ella, y una niña tan pequeña como Clarita no debía conocer las degradaciones del ser humano. En una de esas noches, la niña miró algo que le llamó la atención. Un hombre alto de capa negra. No le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían esqueléticas, pero Clarita no tuvo miedo debido a que ella miraba esas clases de espíritus diario. Al llegar Elisa, la niña le contó, pero pensaba que era imaginación de la niña. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra estaba ahí otra vez. Esta vez la pequeña decidió acercarse, a una distancia que ella consideró prudente. Se quedó parada y preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no obtuvo respuesta. La niña, con su inocencia, comenzó a querer establecer una conversación con aquel extraño hombre. Le contaba la vida que había tenido con su madre, y lo mucho que amaba a su madre. Pero aquel hombre nunca pronunció alguna palabra. Así que pasaron 3 días, y Clarita, aun cuando su madre no le creía, le seguía contando la visita de aquel hombre. Elisa, entonces, pensó que quizá podría tratarse de alguien vivo que quería hacerle daño a su pequeña. Sintió temor por ella, así que una noche se quedó con la pequeña para saber qué era lo que ocurría. Al caer la noche, Elisa salió de la casa, como si en realidad iba para su trabajo. Se quedó en la esquina del patio escondida, esperando que aquel hombre de que su hija hablaba apareciera. Pasó 1 hora y nada. En ese momento, Clarita, por la ventana, estaba sentada en uno de los sillones y parecía hablar con alguien. Elisa entonces se acercó, con mucha cautela, a la ventana, para ver con quién hablaba su hija. Para su sorpresa, Clarita estaba ahí, completamente sola, hablando con alguien que al parecer era su imaginación. Entonces Elisa se acordó que su hija desde muy pequeña le decía que podía ver espíritus. Este era otro más producto de su imaginación. Elisa siempre fue escéptica, así que pensó que su hija tenía una gran imaginación. De nuevo pensó la misma rutina de ambas, y al caer la noche Clarita estaba ahí, con quien ya consideraba su amigo, sentada en un sillón, contándole sus travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre nunca había pronunciado palabra, solo parecía escucharla con atención. Hasta que un día, aquel hombre misterioso abrió su boca y le dijo, Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras y lo mucho que has sufrido junto con tu madre. Déjame decirte quién soy. Soy yo, el que viene por las almas de quien muere. Ese es mi trabajo. A lo que Clarita le dijo, entonces tú eres la muerte. Pero aquí nadie ha muerto. A lo que la muerte le respondió, Clarita, tu madre fue golpeada hasta morir por un hombre, a quien le ofrecía sus servicios. Ella era la razón por quien venía a este lugar. La niña entonces comenzó a llorar y le suplicaba a la muerte que no se llevara a su madre. Ella no tenía a nadie más. La muerte entonces se entristeció al ver a la niña, en su angustia y desesperación, al saber que su madre se había marchado. Entonces estos últimos días en los que estaba con ella, ¿ya no estaba viva? Así es, Clarita.
desde el primer momento en que vine a visitarte, aunque tú pudiste verla como espíritu. Clarita le gritaba que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre. Tomó lo más valioso que tenía, su único juguete, que era su osito Jeff, que se lo llevara y dejara a su madre de nuevo. La muerte, al ver la inocencia de la niña, no pudo evitar derramar una lágrima, pero Clarita, al ver que no convencía a la muerte, le ofreció lo más valioso que tenía, su vida. Le dijo que también se la llevara. He disfrutado tu compañía todos estos tiempos y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola, le dijo la muerte entre lágrimas a la niña. Elisa y Clarita sufrieron mucho en vida, pero al final su unión fue eterna. Elisa trabajaba de prostituta. Solo así ella vio una salida de sus problemas, pero ese trabajo le condujo a la muerte. La muerte se llevó a Clarita. Se la llevó con ella y desde entonces cuentan que la muerte se deleita con las conversaciones y travesuras de la niña, su pequeña hija. Agradezco que hayas llegado a esta parte del video. No olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.